un buen momento para plantearse una vocación así si es que les molesta esto. Pero la mayoría de los que van a ser médicos generales, ¿ya? O los que van a hacer medicina interna, los que van a hacer cirugía, los que van a hacer anestesiología, urgencias, cualquiera de esos, tienen que tener un conocimiento operativo del paciente infartado porque es una eventualidad común, ¿ya? No solamente el servicio de urgencia, sino también la hospitalización. Entonces, cuando nosotros sospechamos o empezamos a manejar un paciente con un infarto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacen, pareciera que un paciente no está hospitalizado, sino se le echa el oxígeno. Aquí solamente en caso de hipoxia. Y la hipoxia está definida por saturación de pulso, ¿ya? Entonces, solamente si la saturación de pulso es menor a 90%, le vamos a poner oxígeno, ¿ya? Si el paciente tiene más de 90, no lo necesita. Aquí, nuevamente, el tema de la calidad de los apuntes. Van a ver algunos apuntes que dicen que la primera maniobra para el infarto es el MONA, morfina, oxígeno, nitrato, aspirina. La olla va. Y hace rato. Ahora, ¿por qué nos vamos a cagar con el oxígeno? ¿Sabes? No es una cuestión que sea tan cara. Es porque, uno, sabe que no sirve. Dos, hay un posible deterioro que es más bien teórico, ya que se ha visto en resonancias, digamos, en pacientes infartados, que si tú le pones oxígeno podría aumentar un poquitito las áreas de isquemia por liberación de radicales libres de oxígeno. Por eso parece ser teórico, ¿ya? Pero finalmente no sirve para. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una cuestión que no sirve para? ¿Ya? Entonces, ¿oxígeno rutinario? No. Solamente si el paciente está desaturando. Y si el paciente está desaturando, probablemente está en edema pulmonar. Entonces, no es una buena cosa. La segunda cosa es que, independiente de qué tipo de infarto tenga, el paciente necesita que manejemos el dolor. ¿Ya? Y el dolor se puede manejar con opiáceos, que puede ser con morfina o con fentanil. ¿Ya? Cualquiera de los dos está bien. Morfina 2 a 3 miligramos, fentanil 50 gramos por vez. Obviamente la restricción de fentanil en este minuto está siendo seria. Ya a varios consultorios de APS, digamos, le están retirando los fentanil porque tráfico. No es chiste. Entonces, probablemente van a tener mucho más ustedes acceso a morfina que a fentanil. ¿Ya? Y lo otro es que se puede considerar la administración de un tranquilizante suave para pacientes con mucha ansiedad, porque no hay nada como para desarrollar ansiedad de morir que efectivamente te hace morir. ¿Ya? Pero en general, si tú controlas bien el dolor, en general eso tiende a ser poco necesario. ¿Ya? Muy pocas veces hemos tenido que aplicar algún tipo de sedante, alguna clonazepam, alguna cosa suave, digamos, en pacientes que estén muy alterados, porque en general lo que los altera es el dolor. ¿Ya? Entonces, si controlas el dolor, la ansiedad se termina controlando solo. Y lo otro que controla harto la ansiedad es que tengan un médico que sepa lo que está haciendo y que lo demás. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Este monito, digamos, nuevamente, todo esto es como de colores arbitrarios, digamos, lo verde es hágalo, los rojos no lo haga. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá, lo primero es, vamos a anticoagular al paciente. ¿Ya? Aquí a la mano izquierda de ustedes están los infartos con elevación de CT, a mano derecha están los infartos sin elevación de CT. Y lo que van a ver es que si el paciente, digamos, va a ir a angioplastía primaria, ¿ya? Tú podrías usar heparina no fraccionada, eso que ahí se ve HNF, que está en verde, con nivel de evidencia clase 1, o sea, se puede hacer. Tú podrías usar enoxaparina, nivel de evidencia clase 2. Enoxaparina deberían haber en casi todos los carros de paro de todos los centros de salud que tienen un infarto. Bilivadurina y fondaparinux salieron de circulación del mundo, ya no los hacen. La guía los sigue sacando, pero por alguna razón, pero ya no se producen más. De hecho, creo que las últimas ampollas de fondaparinux de Chile las tenemos nosotros, porque se las pedimos a un paciente y después no lo usan. En un infarto sin supranivel de CT, si el paciente se va a hacer una angiografía, digamos, en menos de 24 horas, tú podrías optar por enoxaparina o por heparina no fraccionada. El amarillo aquí también se considera que se puede hacer. Y como digo, el fondaparinox, la verdad es que no está en opción porque se acabó. ¿Ya? Y abajo viene lo que se llama el pretratamiento antiagregante sistemático, lo que normalmente se denomina el combo 1. ¿Ya? ¿Cuál es el combo 1 en infarto? Le vamos a chantar una aspirina, le vamos a chantar una atorvastatina y le vamos a chantar un clopidogrel y vamos a hacer que el paciente lo mastique. Eso no es tan así ahora, ¿ya? La aspirina, sí, de todas formas. ¿Cuánta aspirina le vamos a dar? Entre 160 y 325 miligramos de lo que está estudiado, ¿ya? Y eso es porque los gringos tienen aspirina de 160 miligramos y de 325 miligramos, ¿ya? Nosotros tenemos de 500.
3 de 100, que no es lo ideal, ¿ya? Pero también se puede dar. La idea es que sea mascar y no a tragar para que tenga absorción por la mucosa bucal. ¿Ya? Un inhibidor de P2 y Y12 solamente si el paciente va a ir a angioplastia primaria. ¿Ya? Le hace, digamos, justo llamé, tengo un paciente con infarto, lo tengo diagnosticado, tiene un supradesnivel y va a ir a una angioplastia de forma inmediata, sí podría darle un fármaco antiagregante plaquetario con un mecanismo de inhibición de la molécula P2Y12. El más común es el clopidogrel. El otro que está disponible en Chile es el ticagrelor. Pero si el paciente tiene un infarto sin supradesnivel de ST, que es lo que está allá, el clopidogrel está contraindicado. Lo voy a decir de nuevo. El infarto sin supradesnivel de ST, el clopidogrel está contraindicado. Nuevamente, esto va en contra de los apuntes viejos que ustedes van a pillar, que van a decir, chántale una aspirina, chántale un clopidogrel, chántale una atorvastatina, a mascar. ¿Por qué es eso? ¿Ya? Porque en infarto sin supradesnivel de ST hay dos pequeños problemas a la administración, tres en realidad. Pequeños problemas para la administración de clopidogrel. La primera es que no sirve, que ya debería ser suficiente por su cuenta. La segunda es que 1 de cada 4 pacientes, o 1 de cada 5, depende de donde tú lo leas, pacientes sin supradesnivel de ST terminan siendo de resorte quirúrgico. Tienen enfermedad de 3 vasos o de tronco coronario izquierdo. Entonces, si tú le diste clopidogrel al principio del infarto, esa sola dosis de clopidogrel me anula las plaquetas por 5 días. Y cuando se han operado pacientes con clopidogrel, sangran como chancho. Entonces pueden morir de choque hipovolémico postoperatorio y con las plaquetas no funcionales, no tienen nada que hacer. Si tú les transfundes plaquetas, el clopidogrel circulante las vuelve a inactivar. Entonces, trae mala suerte. ¿Ya? Y en tercer lugar, el infarto sin supradesnivel de ST, como dijimos, solamente cuando uno hace todo el algoritmo bien, el de diagnóstico de la troponina, el 67% de los casos termina siendo infarto. ¿Qué es lo que puede ser? Bueno, puede tener un TEP, puede tener digamos, alguna otra cosa que le dé troponina. Y uno de los diagnósticos diferenciales es la disección aórtica. Y la disección aórtica le hace, nuevamente trae mala suerte por el anticoagulante, clopidogrel y trombolizar a una disección aórtica. Todo eso ha pasado. ¿Ya? Entonces, en infartos sin elevación de ST, que no tenemos certeza diagnóstica, no se pretrata, no se le da el clopidogrel de forma inmediata, en particular si es que la coronariografía va a ser dentro de las próximas 24 horas. ¿Ya? Eso es algo que en esta región podemos lograr, por ejemplo. ¿Ya? Eso es algo que podemos estar a estándar internacional. En Valdivia se puede lograr en general en buenos tiempos, en Puerto Montt se puede lograr, digamos, en La Serena, en Santiago con más razón, digamos, en Rancagua, Talca, Iquique, paremos contar. Entonces, en zonas extremas en las cuales no tienes suficiente angiógrafo o no tienes angiógrafo, que es la máquina con la que se hace la coronariografía, o no tienes cardiólogo intervencional, pues no todas las regiones tienen cardiología intervencional, como por ejemplo Aysén. En Aysén tienen que volar al paciente al hospital del tórax en Santiago para hacer la coronariografía, y eso en general se hace dentro de 1 o 2 semanas después del infarto. Eso es una realidad similar a lo que tú verías en Alaska o similar a lo que tú verías en, digamos, en zonas muy remotas, digamos, de Europa del Este. Entonces Chile es súper diverso. ¿Ya? Entonces, en esos casos de zona extrema en los cuales tú no vas a poder hacer una coronariografía pronto, sí, ahí tú puedes correr el riesgo de darle clopidogrel al paciente porque no va a tener para cuándo hacerse el estudio. ¿Ya? Pero si el paciente está en un ámbito de acción en el cual tú puedes hacer una coronariografía precozmente, como podría ser la región de la Araucanía, evitar el pretratamiento con clopidogrel. ¿Ya? ¿Queda claro? Porque esa cuestión, como le digo, van a encontrar información contradictoria en sus apuntes y ante la duda yo tengo razón. De otra manera. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo manejamos un infarto con elevación de ST? ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí vamos a fijarnos primero en el lado izquierdo del algoritmo. Si tienes un paciente con síntomas y signos sugerentes, le tomaste un electrocardiograma a los 10 minutos,
ya como se supone que es el estándar internacional. ¿Ya? Aquí pueden pasar dos cosas: o el paciente llega por su cuenta al hospital, o llamó al servicio de emergencia, digamos, llamó al SAMU, digamos, y que encontró el móvil disponible por suerte. Ya vamos a ver por qué es tanta suerte. Puede pasar que consulte en un centro de angioplastia primaria, o sea que consulte directamente en el hospital Hernán Enrique, por ejemplo, acá. O puede ser que consulte en un centro que no tenga angioplastia, como por ejemplo podría ser la Urgencia Imperial, Pepusquén, Carahue, Cunco, Lonquimay. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Ya? ¿Cómo uno toma la decisión? Logística. ¿Ya? Si uno está en un centro de angioplastia primaria, uno tiene que evaluar efectivamente que yo pueda ofrecer una angioplastia primaria. ¿Qué quiere decir? Que el pabellón está abierto, funcionando, con hemodinamista listo y que no esté con un caso cacho en este minuto. Por ejemplo, se están poniendo una prótesis, digamos, implantable, una TAVI, que se demora 3 horas. Entonces yo puedo tener el hemodinamista, el pabellón abierto, estar en el hospital de más alta complejidad, pero no tengo la factibilidad. Entonces se tiene que ver la logística más que la distancia. ¿Ya? Y si es que estamos en un centro en el cual no hay angioplastia, lo que yo tengo que preguntarme es: ¿puedo hacer el traslado en menos de 120 minutos? Y eso es considerando todo. ¿Ya? Ahí vamos a ver después qué es lo que es todo. ¿Ya? Si puedo trasladarlo en menos de 120 minutos, puedo ir a angioplastia primaria, ¿ya? Que el objetivo es llegar a menos de 90 minutos de inserción del catéter. Y si es que no puedo, tengo que trombolizar. ¿Ya? Y esa trombolisis, si es que toma esa decisión, la trombolisis debe iniciar lo más 10 minutos después de haber tomado el electro. Entonces tengo 10 minutos para tomar un electro y 10 minutos para decir lo trombolizo o no. Entonces, ¿qué es lo que hacen los colegas? Pucha, se ponen a llamar, empiezan a llamar, están 45 minutos llamando para ver si alguien les contesta el teléfono, para que el colega hemodinamista le dice: huevón, está ahí en Curarré, huevón, está ahí a 3 horas de acá. Nunca tuviste una opción. Y eso es una conversación habitual que tenemos con los EDF. Y obviamente, aquí viene lo que está hacia la derecha, esos son los retrasos de tensión. ¿Ya? Los retrasos en los cuales todas estas cosas se rompen, digamos, por demora. Y el tiempo isquémico total, que es lo que está en izquierda en gris, digamos, está el retraso del paciente. ¿Ya? Cuánto se demora en consultar, cuánto se demora en llegar, que es lo amarillo, y lo verde son los retrasos nuestros. ¿Ya? Entonces la idea es no aportarle más retraso a lo que el paciente ya va a traer. ¿Ya? No sabemos con cuántas horas de isquemia viene el paciente. Para refundir, tenemos hartas opciones. ¿Ya? En Chile no hacemos trombolisis pelada, ¿ya? No es lo que hacemos. Hacemos lo que se llama enfoque fármaco-invasivo. Entonces, esto va a pasar súper rápido porque no es necesario que lo sepan. Pero esto sí, el beneficio máximo de la mortalidad de cualquier reperfusión es antes de las 3 horas. ¿Ya? Y se tiende a perder después de las 12. ¿Ya? Entonces, en general, lo que uno trata es de refundir lo antes posible. La trombolisis, estos son estudios del año de la ñauca, ¿ya? Como decía mi abuelo. Este es del año 86. O sea, ustedes eran un cigoto dentro de alguno de las bodas de sus padres. Y ahí se demostró que los trombolíticos servían más que dejar a los pacientes morirse. En ese tiempo no se sabía. Y después lo que se vio fue que si tú lo juntabas con aspirina, era mucho mejor. Este es un estudio del año 88. O sea, la curva de arriba este fue un estudio 2x2 versus placebo. Entonces en la curva de arriba le tocó placebo de trombolítico y placebo de aspirina. En las dos curvas del medio es cuando tú recibías un fármaco, o al trombolítico o a la aspirina. Y es más o menos igual. El chiste era cuando tú le dabas las dos cosas juntas: la aspirina y el trombolítico, que es la curva de abajo. Entonces, a partir de este estudio, no dar el trombolítico o no dar la aspirina al paciente se convirtió en negligencia médica. Antes no se sabía. Ahora, después de esto, ya no podías hacer estudios así. ¿Ya? Pero el tema es, por ejemplo, si a mí se me olvidó darle la aspirina al paciente, ¡pum! Es como que se me hubiera olvidado darle el trombolítico y le hubiera dado la aspirina. El beneficio es cuando tú le das las dos cosas. Obviamente, el alteclase, que es fibrino específico, es mucho mejor, digamos. La streptokinasa es un producto, digamos, de estreptococo, por eso se llama streptokinasa. Es un fibrinolítico no muy específico. Este va en ingeniería, digamos, directamente a la disrupción de la fibrina,
así que funciona un poco mejor. Y este es el tenecteplase, que es lo que tenemos ahora en el servicio, que es lo que funciona mucho mejor, ¿ya? Y el estudio de tenecteplase es del año 2001, ¿ya? No es nuevo. Entonces, estos son los trombolíticos que hay en el mercado, ¿ya? Streptokinasa afortunadamente ya no usamos, ¿ya? Afortunadamente en Chile nos costó sacarla de la canasta GES, todavía está de hecho, pero costó que la dejaran de comprar. Nosotros la dejamos de comprar en 2015 y el resto del país la dejó de comprar en 2020. ¿Ya? Nosotros siempre estuvimos un poquito más adelantados porque somos hinchas, no hay otra razón. Y lo que nosotros tenemos es el tenecteplase, que es el que está al final, ¿ya? Y que el tenecteplase tiene varios chistes, uno de los cuales es que se administra en bolo. No hay que preparar una bomba, una infusión, no hay que calcular cuántas gotas por hora, nada. Tú diluyes la cuestión, se le inyecta. Y de hecho la jeringa viene marcada con los pesos del paciente, entonces te dice hasta aquí, si es que el paciente pesa 50, hasta acá, a prueba de giro. Y cuando tú necesitas administrar un fármaco en una posta rural, que lo hacen una vez cada 2 años, tú necesitas que la cuestión sea a prueba de giro. No puedes agregarle complejidad a la cuestión. Ser a prueba de giro es algo bueno. Este es el registro de la tinnisteria, que lo hicimos con el Consejo de Emergencia de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Aquí lo que se puede ver, esto se hizo con grandes centros urbanos, nos respondieron los centros rurales, ya, así que probablemente la realidad de Latinoamérica es mucho peor, ¿ya? Y lo que se vio es que los pacientes fueron tratados con trombolíticos en el 43% de los casos, ¿ya? Y solo con trombolíticos, ¿ya? El 29%. ¿Y qué tipo de trombolíticos? Estos datos se levantaron el año pasado y se publicaron este año, se presentaron ahora en el Congreso de Cartagena. Streptokinasa, la mitad. Siendo 2024 todavía están trombolizando con streptokinasa. Entonces yo le pregunté al Ricardo Villarreal, que es uno de los colegas con los que trabajamos ahí en el centro de emergencia, y le pregunté, boludo, ¿qué onda? Y me dijo que el tenecteplase le llegó el año pasado recién. Y zonas más apartadas de, por ejemplo, Bolivia, o más apartadas de Colombia, Venezuela, probablemente todavía están con tenecteplase, o sea, con streptokinasa. Entonces, para que sepan cómo es la cosa. Estas son las contraindicaciones absolutas y relativas del trombolítico, las absolutas se las tienen que rezar. Ahora, hay carteles de esto en todos lados, ya esto no es una cuestión así, pero las absolutas son las que tienen que saberse: que no haya tenido una hemorragia intracraneana previa en cualquier punto de su vida, que no tenga una lesión vascular conocida cerebral, que no tenga un tumor intracraneano o metástasis, que no haya tenido un stroke, un accidente vascular encefálico agudo en los 3 meses previos, excepto que lo esté teniendo ahora. Tener sincrónicamente un infarto y un stroke es raro, pero pasa, y la trombolisis le hace bien a las dos cosas. No ha pasado. Sospecha de disección aórtica porque sangrado excesivo o diátesis hemorrágica, o sea, si el paciente tiene un von Willebrand y ha sangrado en todas las extracciones dentales, ¿cachai? O tiene una hemofilia tipo A o tipo B y sangra cada rato, no. Obviamente le tuvieron que poder ir excluyendo las reglas, porque nos faltó el pelota que dijo, porque tenemos una venometrorragia, no, eso no cuenta. Y que haya tenido un trauma encefalocraniano o trauma facial en las últimas 3 meses. Esas son contraindicaciones absolutas. Las relativas son negociables. Entonces, si el paciente tiene hipertensión no controlada, tiene más de 180 a 110, ¿qué hago? Le bajo la presión. Y cuando le bajo la presión a menos de 180 a 110, lo trombolizo. Si el paciente tiene reanimación traumática por más de 10 minutos, habitualmente, y el paciente está en paro y sale con supraesniel, lo vamos a trombolizar sí o sí. ¿Va a sangrar? Probablemente, pero va a ser un problema para mañana. Cirugía mayor, sangrado interno reciente en 2-4 semanas, sangrado no compresible, el lugar no compresible, ¿ya? Porque, digamos, los urgentes, esta es corta la urgencia, que se les ocurre funcionar las arterias braquiales, ¿cachai? Que son súper poco compresibles, digamos, por eso que generalmente se pinchan las radiales, porque tú apretas ahí cuando sangra, nomás. Aquí la braquial se te va para todos lados. O la femoral, entonces se les recomienda siempre que no pinchen lugares no compresibles, pero siempre pasa. El embarazo es una contraindicación relativa, pacientes anticoagulados con contraindicación relativa, y eso es para tenecteplase, porque el tenecteplase más encima, aparte de ser no específico, era alergénico. Entonces, si tú le habías dado antes que tú tienes al paciente, podía ser choque anafiláctico. Era un desastre. ¿Cuáles son las que se tienen que saber de memoria? Las absolutas.
La angioplastía primaria es la cumbia. ¿Ya? Nadie les va a decir que la angioplastía es peor que la trombolisis, no lo es. La angioplastía es la revascularización de elección. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acceso a este mundo ideal en el cual el paciente consulta en un hospital con angioplastía y está el pabellón disponible, el hemodinamista en el lugar, todo en el lugar, y lo puedo hacer dentro de los primeros 90 minutos, es la mejor opción. Y no hay discusión al respecto. Antes lo que se hacía era que si el paciente se le pasaban las molestias, uno decía, lo voy a mandar a la angioplastía solamente si hace molestias, los pacientes se morían mucho más. Ya no hacemos eso. Y, por supuesto, la angioplastía tiene mucho mejor outcome que la trombolisis, eso no hay, que la trombolisis sola, y eso no hay ninguna duda. ¿Ya? Pero puede pasar que ustedes tengan que trombolizar a un paciente, porque están, no sé, en Puerto Saavedra y no pueden trasladar al paciente en tiempo. Y el paciente no reperfunde. ¿Ya? Los criterios de reperfusión, no sé si los han leído, ¿ya? De trombolíticos son en general 4 descritos en la literatura. Eso está malo, son 2. ¿Ya? Los 4 criterios descritos son disminución del dolor en un 50%, disminución de la elevación de ST en un 50% al menos, arritmias de reperfusión y pic enzimático precoz. ¿Ya? Partamos detrás. Las arritmias de reperfusión se presentan solamente en un 15% de los pacientes, por lo tanto, no son fiables para decir que un paciente haya reperfundido o no. ¿Y qué arritmias hacen los pacientes? Hacen arritmias ventriculares. ¿Ya? Hacen o taquicardia ventricular o hacen un ritmo que se llama ritmo idioventricular acelerado, el RIVA. Esas preguntas es una coma. Todavía no sigue siendo. Y el pic enzimático precoz no es un acto de quiromancia que tú digas en el servicio de urgencia, sabes que yo creo que el paciente iba a hacer el pic de troponina a las 48 horas y lo hizo a las 24. No tengo cómo saber eso en urgencia. Eso era un criterio que se usaba en estudios clínicos para probar trombolíticos. Entonces tú mandas a un interno, como siempre, a revisar las fichas y te decía, doctor, este paciente en vez de hacer la elevación de CKMB a los 3 días le hizo el primer día. Ah, muy bien, reperfundió. ¿Te sirve en urgencia? Para nada. Entonces los 4 criterios clásicos de reperfusión que van a encontrar en todos los libros solamente te sirven los 2 primeros. Disminución del dolor, disminución del ST. ¿Ya? Si encuentran el pic enzimático precoz en sus apuntes, nuevamente ya saben qué hacer. A la basura, al papel. ¿Qué hacemos si el paciente no reperfunde? El paciente sigue con dolor, sigue con el ST elevado. Aquí estas son curvas de sobrevida. ¿Ya? Y lo que ven arriba es si es que el paciente lo trombolizamos recién, lo mandamos a angioplastía de rescate. Quiere decir, al tiro lo mandamos a angioplastía. ¿El paciente va a sangrar? Sí. ¿De los sitios de puntuación? Absolutamente, porque está recién funcionado, está con clopidogrel. Acuérdense que le podemos poner clopidogrel al infarto con SUCA. Va a estar anticoagulado, pero le va a ir bien en la vida. Va a sobrevivir en un 80% de los casos. ¿Ya? Si lo dejamos a terapia conservadora, o sea, lo dejamos a que se termine de infartar, mala suerte, así es la vida. Te tocó. Si lo dejamos así, va a tener una sobrevida de 70%. Y hubo algún genio, y esto pasó varias veces, a mí me tocó parar una de estas cosas en la clínica alemana hace algunos años. Si tú repites la trombolisis, te va a ir peor que si tú dejas al paciente a evolución natural. Porque no solamente no sirve, le agregas el riesgo de los sangrados intracraneales. Entonces no se retromboliza si el paciente no tiene criterios de reperfusión, se manda a angioplastía de rescate. E idealmente no se deja a evolución natural. ¿Ya? Déjenme saltar un par de diapos porque esta no estaba para ustedes. La terapia farmacoinvasiva es en general lo que sí hacemos en Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la terapia farmacoinvasiva? Que tú trombolizas al paciente y el paciente tiene criterios de reperfusión exitosos. O sea, se le pasó el dolor, más de un 50%, le bajó el ST más de un 50%, el paciente está regio, está a la raja, no tiene ninguna molestia. Gracias, doctor, le voy a poner a mi hijo el nombre que ustedes tengan en el delantal en ese momento. Entonces, lo que se hacía antes era que el paciente, si es que estaba a flor, se le mandaba angioplastía solamente si es que tenía molestias. Y aquí lo que se hizo fue decir, y si los mandamos todos a angioplastía, a ver cómo les da, se morían muchísimo menos. ¿Ya? Y la mortalidad de abajo es la de mandarlos rutinariamente a angioplastía.
¿Por qué? Porque el trombolítico lo que hace es volarle la punta al trombo. Nada más que eso. Y con eso pasa la sangre a distal y al paciente se le pasa la isquemia, pero no está resuelta la lesión. ¿Ya? Y cuando uno hace revisiones, uno ve que, digamos que con criterios de reperfusión, tú vas a ver las coros, 99% de la arteria tapada. Pero ese 1%, como decía el doctor Saavedra, salvaba la tata. Ese 1% hacía que el paciente dejara de estar isquémico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Angioplastia entre las 3 y las 24 horas después de la trombolisis. ¿Por qué no dentro de las primeras 3 horas? Para que se le pase un poco el efecto del anticoagulante. Y eso está demostrado en otros los estudios que me salté, que digamos, van a estar en la diapo, que cuando se hacía angioplastia dentro de esas primeras 3 horas, el paciente se engrama más y se moría más de choque hipovolémico. Entonces nos queremos saltar esas horas porque son peligrosas. Pero si el paciente no tiene criterio de reperfusión, voy a correr ese riesgo de sangrado, porque si no, el paciente va a sobrevivir solamente un 70%. ¿Ya? Entonces esos son los términos: la angioplastia primaria, angioplastia de rescate y enfoque fármaco-invasivo. Y el fármaco-invasivo es re bueno, ¿no? ¿Ya? Así que, digamos, es súper bueno, ¿ya? Y probablemente comparable con la angioplastia primaria. Ahora, ¿cuál es el rasgo tóxico de los médicos? De todos. Que todos pensamos que lo que yo me demoro en auto en llegar a una ciudad es lo que se demora el traslado de un paciente. Entonces, por ejemplo, yo trabajé varios años en Pirufquén, yo me demoraba 25 minutos de llegar desde mi casa al estacionamiento del hospital de Pirufquén. He hecho una chucha, pero 25 minutos. Entonces, muchos colegas decían, ya, Pirufquén está a 25 minutos de Temuco, entonces te vas quemando al paciente, llega en menos de 120 minutos. El problema es que el flujo es este. El paciente consulta en urgencia, ¿ya? Lo atienden ustedes, ustedes hacen todo lo que tienen que hacer. Toman el electro a los 10 minutos del contacto médico, que el primer contacto médico es cuando se inscribe en la urgencia, no cuando lo ven ustedes. ¿Ya? Lo atienden, le hacen el diagnóstico, llaman por teléfono. ¿Tengo angioplastia primaria? Sí, tengo angioplastia primaria. Entonces ahí yo llamo al SAMU. Y vamos a asumir para este ejemplo que el SAMU está estacionado en la ambulancia está estacionada en el estacionamiento de Pirufquén, afuera con el motor prendido y las puertas abiertas. Entonces parte la ambulancia y va a llegar al hospital Hernán Enríquez, asumiendo que no hay taco, que no son las 7 de la tarde, que no tenéis que pasar por el taco del puente Padre de las Casas, digamos, de 5 y 6 de la tarde. Todo bien, la raja, maravilloso. Llega el servicio de urgencia del hospital Hernán Enríquez Aravena, no le ponen ningún problema. No, que no tiene previsión, no, que no tiene esta cuestión, aquí, que allá. Pasa al laboratorio de hemodinamia, que está desocupado, con el hemodinamista en el lugar. Y le hace la coronariografía. Que la coronariografía se hace por vía radial, pincha por vía radial. Le ponen un introductor, se le sube un tubo de 1 metro al paciente para mirar la coronaria izquierda. Después se saca el tubo, se pone otro tubo con otra forma para ver la coronaria derecha. Ahí uno tiene el diagnóstico de que la arteria está tapada. Y después se pone un tercer tubo que tiene una malla de refuerzo por dentro, que es el catéter de angioplastia. Y por dentro del catéter de angioplastia vamos a pasar un alambre de 50 micras. Es como un pelito. Avanzando por las arterias, vamos a cruzar el coágulo. Y con esa cruzada del coágulo se va a romper un poco y el paciente va a reperfundir. Y en ese punto paramos el tiempo. Todo eso que yo les conté tiene que demorarse menos de 90 minutos. Y estamos asumiendo ambulancia en el lugar, motor prendido, puertas abiertas, sin taco, sin problemas en la urgencia, hemodinamista en el lugar, desocupado. Entonces, esta weá es una conjunción de estrellas. Esta cuestión pasa muy raramente y eso es uno de los problemas que hemos tenido consistentemente con los EDF. No considerar la logística y pensar que la sola distancia del hospital es lo que te determina si vas a angioplastia o no. Entonces, y eso es menos de 90 minutos desde el primer contacto médico hasta el primer dispositivo. Que puede ser una guía, puede ser un stent, puede ser un banco. ¿Qué es lo que hacemos para demorarnos menos? Primero, que llamen directamente al hemodinamista. Y aquí vienen algunos que dicen, ¿cómo que llamar al hemodinamista? ¿No está de turno en el hospital esperando un infarto? No, está en su casa. Está de llamado.
Y nuevamente aquí es el brain rot de las series médicas, que todos piensan que estamos todos en el hospital las 24/7. ¿Ya? Entonces, no hay ningún hospital en Chile que tenga hemodinamista de residente 24/7. Están todos de llamado. No hay ningún hospital en Latinoamérica que tenga hemodinamista 24/7. Están todos de llamado. No hay ningún hospital en Estados Unidos que tenga hemodinamista 24/7. De hecho, yo soy amigo del jefe de cardiología del New Amsterdam, del Bellevue, que es el que está al lado de la 1 en Nueva York. Y de hecho tenemos las mismas tallas, ¿cachai? Que digamos que el hemodinamista te dice, no, se puede salir de la casa, cuenta la ducha. Eso, todas las historias son iguales. El único país que tiene hemodinamistas 24/7 es Alemania, porque ellos viven en el siglo XXV. El resto están todos de llamados. Entonces, y una de las conversaciones estúpidas que tenemos con los EDF es que llaman al pabellón del hemodinamia a las 3 de la mañana y no les contestan. Obvio, pues está en su casa, pues. Entonces, hay un número de teléfono especial para llamado de turno, digamos, para que llegue directamente al celular de hemodinamia y él pueda pedir. En Temuco, digamos, los trayectos de la noche son relativamente cortos, pero hasta en eso fallamos. Les pusimos un teléfono exclusivo porque, y aún así. Trasladar directo al hospital con angioplastia, saltarse en los otros hospitales. Por ejemplo, si yo estoy en Pucón, que no tengan que parar en Villarrica para estabilizar, y que tengan que parar en Padre Las Casas, para hacer nada, más que agregarle formularios de atención, pasen directo al regional. Después de vuelta lo mandaremos a Villarrica o a Padre Las Casas, pero sáltense todos los hospitales, lleguen primero acá. Saltarse el servicio de urgencia. De hecho, les decimos a los del SAMU, pasa al tiro, ¿cachai? Y la cuestión, cuando llegan con el paciente, lo ponen en la camilla de hemodinamia, ahí mandamos al chofer a hacer el ingreso estadístico, recién. O sea, ni siquiera vamos a retrasar la atención del paciente por ningún tipo de papel. Y aún así, no podemos lograr los tiempos. Porque es un cacho. ¿Ya? Entonces, considerar la logística es el gran problema que tenemos con nuestros médicos generales que están en nuestra región. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú comparas, esta es la corte francesa, esta es fase MAE, estos son 5 años de seguimiento, 1 millón de pacientes. Muy buen estudio. Cuando tú comparas fármaco invasivo, o sea, tropolizar y mandarlo programadamente de hemodinamia dentro de las primeras 24 horas, versus angioplastia primaria, no se nota mucho la diferencia porque no la hay. 88.3% de 89.3% de sobrevida a 5 años. ¿Qué pasa si yo en mi, digamos, en mi bondad, yo le digo al paciente, ¿sabe qué? No lo voy a trombolizar porque además no me atrevo. Porque esa otra cosa, los EDF muchas veces no se atreven a trombolizar, porque nunca lo han hecho. Nunca se les hizo ni en simulación. Si nosotros estamos tratando de hacer trombolisis en simulación para que salgan con el entrenamiento. Hay 1000 razones para no trombolizar, pero supongamos que no lo trombolice y dice, ya, yo lo voy a mandar a angioplastia primaria y termina saliendo en vez de los 90 minutos, a las 4 horas. Esa decisión que toma el servicio de urgencia son 10 puntos más de mortalidad a 5 años. Entonces, una decisión que yo tomo en la urgencia va a perjudicar adversamente al paciente por años por venir. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara es que la angioplastia primaria yo tengo que estar súper seguro de que está disponible y si no lo está, trombolizar sin miedo. Y lo que dice la guía nueva es que por cada 30 minutos de retraso en una angioplastia primaria a destiempo, el riesgo relativo de morir aumenta un 0.5% en el año. Entonces estamos haciendo pésimo al paciente. ¿Ya? Y nuevamente, el considerar la logística es parte de la responsabilidad que uno tiene en la región que uno trabaja. ¿Ya? Ahora, ustedes no están formándose para ser médicos de la Araucanía. Se supone que si yo los trasplanto y los pongo en la Católica, en Chile, en la UDD, en cualquier parte, ustedes deberían saber qué hacer. ¿Ya? Y no deberían decir, ay, no, es que no me pasa este medicamento tan pituco porque ya no había. Si yo los mando al Bellevue o los mando a cualquier parte, ustedes deberían saber qué hacer. Pero es súper buenos modales saber en dónde uno está parado. Esta es la región de la Araucanía, estos son los hospitales, digamos, de alta, mediana y baja complejidad, digamos. Ahí está el Hospital Regional de Temuco allá arriba. Estos son los servicios de urgencia, ya, mientras más, digamos, ahí la unidad de emergencia hospitalaria, la más rojita, más clarita, son las de más alta complejidad, y el servicio de urgencia rural, que es lo negro, que es lo más básico. Y para que lleguen un poco, estas son las bases SAMU, ¿ya?
Y los puntos rojos no son las fases avanzadas, son los móviles avanzados. Que quiere decir que son los móviles que tienen un reanimador y un desfibrilador. Un reanimador es un enfermero que sabe hacer, o un kinesiólogo que sabe hacer RCP, que serían los móviles que podrían eventualmente mover un paciente infartado. ¿Cuántos son? 9. Y esos son los móviles que hacen accidente de tránsito, estos son los móviles que hacen rescate complejo, entonces las posibilidades de que el móvil SAMU esté ocupado, haciendo algo, son altas. Entonces por eso es importante saber que esta cuestión no está en el aire. Entonces nosotros hicimos un protocolo, este es un protocolo local, esto no es parte de la materia. Entonces lo que le dijimos a esto está firmado por todo el mundo, está en vigor en este minuto. ¿Qué le dijimos a todo el mundo? Que solamente si el paciente se infarta dentro del radio urbano de Temuco y Padre Las Casas, pueden preguntar por angioplastia primaria. ¿Fue un límite arbitrario? Sí, absolutamente. ¿Ya? Pero es la única forma de garantizar de que el paciente alcance el tiempo. ¿Ya? Y si la logística no te da, tienen que trombolizar, iniciar la estrategia fármaco-pasiva. Y el resto, fuera del radio urbano de Temuco Padre Las Casas, tienen que trombolizar. A menos que haya una contraindicación absoluta, por supuesto, y por eso que se las tienen que saber. Ahora, yo pensé que me iban a linchar cuando fui a los hospitales a decir esta cuestión, pero la verdad es que fue bastante bien recibido. Porque si uno explica las cosas, porque todo como digo, nuestro rasgo tóxico es pensar que lo que nos demoramos en auto es lo que se demora el paciente, y eso no es así. Estos son los fármacos que tenemos para trombolizar acá. Digamos, tenemos tenecteplase y alteplase. Esto es lo que valen, por si acaso no es terapia barata. Estas son las licitaciones activas, esta de Temuco y esta de Padre Las Casas. El alteplase, como les decía, tiene el problema que se pone en bomba de infusión y la gente se maneja. ¿Ya? Entonces nosotros preferimos el tenecteplase porque se administra en mono. Los neurólogos tienen solamente evidencia para accidente cerebrovascular con alteplase. Entonces, ellos usan alteplase y esto está en los hospitales de mediana complejidad para arriba, pero para las postas rurales que necesito que trombolicen, tenecteplase. Ahora, angioplastia primaria la pinza. ¿Ya? Estos son los tiempos de reperfusión del mismo estudio que le decíamos. El tiempo de consulta en promedio, digamos, fueron 150 minutos lo que se demoró el paciente en llegar a la urgencia, con sus síntomas. Tipo puerta balón, 66 minutos en los que quiere decir en los hospitales que tenían angioplastia primaria y que podían hacerlo, se demoraron 66 minutos, súper bueno. Nosotros andamos cerca de los 90. Y el tiempo de ventana, digamos que este es el paciente que no consultaba en un servicio de urgencia con angioplastia, sino que había que derivarlo. Por ejemplo, acá que el paciente consulta en Imperial y se termina yendo a Temuco, esto es latinoamericano, se demoraron 342 minutos. Casi 6 horas. Entonces estas no eran angioplastias primarias. Esto es un desastre. Estos pacientes tendrían que ser trombolizados después de haberse hecho fármaco invasivo. Entonces, recomendaciones para fibrinolítico, que esto les va a tocar a ustedes y esto es lo que está dentro de la canasta de prestaciones GES. Les repito, nuevamente esto es algo que ustedes sí están obligados a hacer por ley. Porque el GES, lamentablemente los genios que lo decretaron, lo pusieron como ley, no lo pusieron como reglamento. Shit happens. Entonces, cuando la fibrinolisis y la estrategia de reperfusión, se recomienda iniciar el tratamiento lo antes posible con el diagnóstico en contexto prehospitalario, idealmente. Estamos trabajando para poder trombolizar en el SAMU, pero eso va a demorarse un par de años. ¿Ya? Pero la idea es que si ustedes reciben el paciente y lo deciden trombolizar, tienen que hacerlo en 10 minutos o menos desde el diagnóstico. O sea, veo el electrocardiograma en 10 minutos, lo interpreto, escuchamos un infarto, con Supra. En 10 minutos tengo que tomar la decisión si es que va a angioplastia primaria o no, que acá nosotros le sacamos la decisión a los médicos de la región, les dijimos remítanse al pulmonar, y antes de 10 minutos tienen que estar iniciando la trombosis. Y se recomienda un agente específico, por supuesto, que nosotros tenemos tenecteplase, y se debe considerar dosis reducida para pacientes de más de 75 años de edad, que eso se hace. Ya eso no hay problema. ¿Ya? Eso para el infarto con Supra. ¿Duro? Duro. Infarto sin Supra es un poquito más lento. Ya, en realidad, el paciente puede consultar en cualquier lugar, pero lo que uno tiene que ver es que el paciente con infarto sin Supra necesita una coronariografía y angioplastía de forma emergente
o puede ser diferida. Porque habitualmente estos pacientes no tienen tantas áreas isquémicas, no están generalmente en chocarros químicos, pero si lo están, ahí hay que correr. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si el paciente está en riesgo muy alto, que son los criterios que están ahí, inestabilidad hemodinámica o shock, dolor clásico persistente o refractario a terapia médica, y para decir que el paciente es resistente a terapia médica, hay que darle terapia médica. Suena súper tonto cuando lo digo así, pero habitualmente desde el sur, desde Osorno, Puerto nos mandan pacientes y dicen, no, este paciente no anda con nada y tú le partes media nitroglicerina y el paciente sigue eso. Eso no tiene que darle terapia al paciente. Insuficiencia cardíaca aguda de posible origen isquémico, si el paciente tiene edema pulmonar, arritmias potencialmente letales, si el paciente está haciendo taquicardias ventriculares, complicaciones mecánicas del infarto, o si el paciente tiene cambios dinámicos del electrocardiograma, se va poniendo peor el electro, ese paciente se considera de muy alto riesgo. Y ese paciente debería hacerse una angioplastía de urgencia, que está ahí, idealmente antes de las 2 horas. Ese es el plazo de emergencia. Los restantes ya se pueden hacer dentro de las primeras 24 horas si el paciente tiene un diagnóstico confirmado de infarto, o sea, tiene una troponina positiva, si tiene una puntuación de Grace, que es un score un poquito engorroso de sacar, que está en internet, no vamos a entrar en eso. Si tienen más de 140 puntos en ese score, podría beneficiarse una angioplastía el primer día. Una elevación transitoria del ST o cambios dinámicos de la onda ST podría beneficiarse de angioplastía las primeras 24 horas. Y si el paciente no tiene estas características de alto riesgo, el paciente podría eventualmente quedarse hospitalizado y hacerse diferido. ¿Ya? No hay por qué correr en ese paciente. ¿Ya? Y los pacientes de muy bajo riesgo, uno podría eventualmente hacer otros estudios diagnósticos como hacerle un escáner coronario para ver si el paciente tiene o no alguna cosa. ¿Ya? Aquí lo que manda, ¿cómo vamos a hacer esto? Es el riesgo. ¿Ya? Y si el paciente se demora más de 24 horas en hacerse la coronariografía, ahí sí le vamos a dar el clopidogrel, que habíamos dicho que al principio no se le vamos a dar de entrada. Pero está todo basado en riesgo. ¿Ya? Nuevamente, esto es lo mismo, digamos, pensado en qué es lo de alto riesgo y muy bajo riesgo. Y después de eso, vamos a ver qué tratamiento le vamos a dejar al paciente de forma permanente durante la hospitalización. ¿Ya? Si el paciente va a angioplastía primaria, uno le va a dejar al paciente o prasugrel o ticagrelor. Prasugrel en Chile no hay, así que ticagrelor es la elección. Y si no hay ticagrelor en ninguna parte, porque somos pobres, el ticagrelor vale como 1.500 pesos el día de tratamiento y el clopidogrel vale 53 pesos. Eso es una diferencia alta. Pero en caso de que no hubiera ticagrelor, uno puede dejar clopidogrel. ¿Ya? Y lo ideal es que después del evento agudo el paciente se mantenga por 12 meses, a menos que le pase algo, ¿ya? Así como que tenga una hemorragia, que tenga que operarse alguna cosa. Lo ideal es que se mantenga 12 meses con aspirina más un inhibidor P2Y12, que va a ser el que elegimos al principio, o ticagrelor o clopidogrel. Si vamos a trombolizar, solamente clopidogrel. Y después del año podemos seguir solamente con aspirina. Ya después del año, en general, siempre van a haber excepciones fundadas, pero en general en la mayoría de los pacientes no tiene sentido seguir con las dos cosas después del año. ¿Qué vamos a hacer durante la hospitalización? Idealmente vamos a ingresar al paciente en una unidad monitorizada, ¿ya? Durante las primeras 24 horas si el paciente es de muy alto riesgo, ¿ya? Y la idea es tenerlo monitorizado durante esas horas. ¿Por qué? Porque los pacientes hacen arritmias de la perfusión. Entonces la idea es que si hacen arritmia de la perfusión, que haya alguien que mire el monitor y que pueda actuar acorde a eso. Entonces, si hace una taquicardia ventricular, vale. Pero en general con eso andan bien. De hecho, la primera experiencia de unidad coronaria le hicieron dos doctores, que no sé si los han escuchado antes, que son los doctores Kilip y Kimball, en el año 73. Y lo que hicieron fue poner una enfermera de la cardio en el piso de medicina con un monitor, y lo que hacía la enfermera era avisarle al doctor: doctor, está fibrilando. Esa cuestión bajó la mortalidad del infarto 30%. Entonces necesitamos que esté monitorizado en una sala donde sepan qué hacer. Y esto es lo que nosotros acá en nuestra red definimos que es o unidad de paciente crítico o cama de observación de servicio de urgencia. Entonces un paciente que no suba medicina. Y, digamos, se puede considerar el alta precoz en un paciente dentro de las primeras 48 o 72 horas. Vamos a ver cuáles son los criterios para darlos de alta. Y uno podría eventualmente cambiarlos después de las primeras 24 horas a una estancia de menos complejidad.
Idealmente que el paciente se haga un ecocardiograma dentro de la hospitalización para descartar que haya complicaciones mecánicas. Afortunadamente, con las reperfusiones, las complicaciones mecánicas son raras. Pero en general, si tú no haces una complicación mecánica en un centro que tenga cirugía cardíaca, tu mortalidad es casi 100%. Bien. Las complicaciones mecánicas son la rotura del músculo papilar. Mostramos un caso para la jornada de intensivo. No estuvieron, ¿no? La ruptura del septum interventricular, que eso genera falla cardíaca aguda, estas dos. La rotura contenida, que es que se te rompe la pared libre del ventrículo, pero se alcanza a contener con los últimos músculos habidos y por haber, que eso es una muerte inminente. Y la rotura de la pared libre, que esa es una muerte consolidada. Ese paciente ni Mandrake el mago lo sabe. Y muchas veces nos han llamado de Puerto Montt con roturas contenidas y la verdad es que tú le dices, sí, voy a hacerte la cama y todo el cuento, pero chuta, habla con la familia. Porque estos pacientes se mueren muy rápido cuando hacen esas complicaciones. Aparte de dejarlo con aspirina y clopidogrel, el anticoagulante se lo vamos a suspender una vez que se hace la angioplastía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después le vamos a dejar tratamiento para los lípidos. Acuérdense que la dislipidemia es parte de los factores de riesgo y que dijimos en la primera diapo que la placa lipídica, las placas que son más ricas en colesterol son las que se accidentan más. Por lo tanto, queremos atacar rápidamente eso. Y muchas veces, y esto nos pasa a los pacientes que han medio cachudos, porque dicen, doctor, yo tenía el colesterol normal y me infarté igual. Tú puedes depositar colesterol con niveles de colesterol plasmático normales. ¿Qué es lo que le vamos a dejar al paciente? Siempre estatinas de alta intensidad. ¿Vieron dislipidemia o no? Estatina de alta intensidad, entendido, rosuvastatina al menos 20, atorvastatina al menos 40. ¿Cuál es mejor? No hay evidencia. La que se usa más años es atorvastatina. La gente que dice que la rosuvastatina es mejor está vendiendo rosuvastatina. Cualquiera de las dos está bien. ¿Ya? Entonces, si el paciente no está con estatinas o está con una estatina de baja intensidad, porque su problema era dislipidemia, no estaba tan mal, tiene que pasar inmediatamente a la estatina de alta intensidad, que es el cuadro verde. Y eventualmente, si es que estuviera muy alto el colesterol, yo podría partir inmediatamente con una adicional que sería el ezetimibe, dentro de la hospitalización. Y chequear el colesterol no cada 3 meses, no cada 6 meses, cada 4 o 8 semanas para ver si el paciente entre en objetivos terapéuticos. Y vamos a ver cuáles son los objetivos terapéuticos. Si el paciente ya está en dosis máxima tolerada de estatina, tenemos que ver cuáles son los niveles de colesterol que tiene. Si tiene menos de 55, vamos a tener que dejarlo con la dosis que tiene. 55 de LDL es bajo, muy bajo, pero es obtenible con atorvastatina de 80. ¿Bien? Si el paciente está entre 55 y 69, uno podría agregarle otra terapia para bajar el colesterol, como podría ser el ezetimibe. Y si el paciente está sobre 70, hay que bajarlo acá. Y si el paciente es intolerante a estatinas o se niega a usar estatinas, porque ahí están los influencers ahí que dicen que las estatinas son malas, no sé si las han salido en TikTok, ahí habría que dar un tratamiento alternativo. Pero los tratamientos alternativos, digamos, para bajar el colesterol de forma tan potente como una estatina de alta intensidad, son básicamente los PCSK9, el evolumab en Chile, o los interferentes de mRNA como el inclisiran. Evolumab vale 450 lucas el mes y el inclisiran vale como 800 lucas cada 6 meses. Entonces son alto costo de tratamiento para obtener los mismos beneficios. Siendo que la vil y simple atorvastatina que regalan los consultorios vale 40 lucas el mes. No es barata tampoco. Pero estamos accediendo a eso y se lo estamos dando a los pacientes. Adicionalmente, aparte del colesterol, lo que hay que hacer es rehabilitación. Llevamos todos los componentes de rehabilitación, evaluar al paciente en nutrición, manejo de peso. Aquí nada que gordofóbico, la cuestión, la obesidad abdominal sí es un factor de riesgo para el evento coronario. El manejo de la presión, el manejo de los lípidos, el manejo de la diabetes, que dejen de fumar. Manejo psicosocial, obviamente el estrés psicosocial es un riesgo de infarto, pero muchas veces no está manejable. Actividad física y ejercicio de fuerza. Todo es parte de la rehabilitación y la idea es que el paciente se empiece a hacer rehabilitación el día 1 post-infarto, que empiece a hacer química, que empiece a caminar y una vez que se va de alta se deriva a rehabilitación cardiovascular, que el mejor programa que hay en esta región es el de la UFRO. ¿Cuándo vamos a dar de alta al paciente? Cuando uno podría darlo de alta, en general la práctica histórica son a los 5 días
pero se puede dar de alta en las 48 horas siempre y cuando el paciente cumpla con los siguientes requisitos. ¿Ya? Tener una fracción de eyección sobre 40%, lo que eso es lo que más nos cuesta, tener el GERECO dentro de los primeros 2 días. Que el paciente tenga una angioplastía exitosa, eso se llama grado 3 de TIMI. Ausencia de enfermedad coronaria que requiera otros procedimientos. Y dale. Que no tenga síntomas, que nunca haya salido de la clase funcional, de la clase de, digamos, KIP 1, digamos, que no tenga falla cardíaca, que no haya tenido arritmias, que no tenga inestabilidad, o sea, que no haya tenido uso de vasopresores en ningún punto de la evolución. Y que el paciente sea autovalente y que tenga condiciones sociales favorables. O sea, no es tan fácil. Pero si cumpliera con esto, el paciente podría irse a las 48 horas, si no, lo prudente es esperar 5 días. ¿Qué vamos a hacer post-alta? Cuando llega el paciente al consultorio y le llega a ustedes, que ustedes están ahí pasando por su internado ambulatorio, ¿qué le hace con el paciente? Lo primero es control de factores de riesgo. Tenemos que mantener la presión bajo 130-80, o sea, buen tratamiento antihipertensivo. Tenemos que tener un buen control de la diabetes, si es que el paciente la tiene, con una hemoglobina glicosilada menos de 7 gramos por decilitro, o si es que el paciente usa un sensor intersticial de glucosa, que están como medias de moda, tiene que estar con un tiempo en rango terapéutico sobre 70%. O sea, sobre el 70% de las veces el paciente tiene que tener la glicemia buena. Eso es algo relativamente nuevo. Control de colesterol, LDL menos de 70 si el paciente no tiene otros factores de riesgo y menos de 55 si es que el paciente es diabético. ¿Ya? Y no suspender las estatinas de alta intensidad. Y aquí hay una cuestión que me enerva de la ABS, que le toman el perfil lipídico, lo encuentran que está bueno porque está bajo 100, porque es lo que manejan en APS, ya, perfecto, le vamos a bajar las estatinas. Y eso es una cuestión que le hacen todos los días. O de repente le cambian la estatina por genfibrosilo porque hizo un porfidrato, que el genfibrosilo es el más malo de los fibratos, esa cuestión debería ser un crimen de lesa humanidad dejarlo. Y le quitan el fármaco que le va a prevenir un nuevo infarto, porque las estatinas bajan la mortalidad por una cuestión que no sirve para nada y que le maquilla un examen de laboratorio. Entonces, nunca a un paciente infartado, o un paciente con accidente cerebrovascular, o un paciente con claudicación, nunca jamás le saque las estatinas de alta intensidad. Si el colesterol está bueno, está bajo 55, la raja, felicitaciones, le damos permiso para que haga algún desarrollo, no le quiten las estatinas. Por el amor de Dios, no. Incentivar el estilo de vida saludable, digamos 150 minutos de intensidad moderada a la semana, esa es la recomendación OMS. ¿Quién de ustedes la cumple? Vamos a ver cómo. Pero 30% es un buen número, digamos. Pueden ser 75%, o sea, 75 minutos de alta intensidad, eso es lo que recomienda la OMS, pero lo que sí es que al menos 2 de las sesiones semanales deberían ser trabajo de resistencia. Deberían ser pesas. Entonces los pacientes no se atreven, particularmente después de que están infartados, no se atreven a levantar pesas. Entonces ahí es donde juega rol la rehabilitación. Ya, porque los pacientes los hacen andar en bicicleta, los hacen, y la rehabilitación generalmente termina con el paciente ya haciendo trabajo de mancuernas y haciendo sentadillas, entonces ya el paciente se atreve a hacer. ¿Ya? Y eso también disminuye la mortalidad del infarto a largo plazo. Y dos cosas que nunca hacen, pero que están demostradas desde hace mucho tiempo que sí funcionan para disminuir la mortalidad. Lo primero es vacunación anti-influenza anual, baja la mortalidad del infarto, de nuevos infartos, casi en un 30%. De hecho, funciona mejor para esto que para prevenir la influenza. No sabemos por qué. De verdad que no tenemos ni idea. Entonces va a llegar alguien más inteligente que uno en algún minuto, ¿cachai? Y te va a explicar cómo funciona la cascada inmune que impide la rotura de la placa. En este minuto sabemos que sirve, lo tomo. ¿Ya? La vacunación COVID todavía no ha demostrado nada y en realidad los pacientes como que le agarraron un poco de aversión, ¿cachai? Por los efectos adversos, entonces le decimos ya esa... ahí usted vea que se la pone o no se la pone. Mal que mal, en este año la circulación de COVID es 0.8% de los virus, así que no es mucho. Pero la antiinfluenza es parte del tratamiento. ¿Ya? Y de paso el Reclamet también es parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca, disminuye 30% de las hospitalizaciones. ¿Por qué? No tengo idea. Y nadie tiene idea. Pero funciona más para esto que para la influenza. Y la última cosa que tienen que chequear cuando ustedes vean al paciente en APS, y esto sí que nadie lo hace, depresión. Los pacientes se deprimen post-infarto.
Es súper frecuente. Y particularmente pasa en los hombres. ¿Ya? Aquí siempre hay que dar el enfoque de género, que la mujer aquí está súper bien. Pero aquí hay un tema social que los hombres no dicen que están deprimidos. Hay un tema, digamos, social que les es difícil. Y lo que se ha visto es que aumenta entre 2 y 4 veces la mortalidad de los pacientes por tener una depresión no tratada. Entonces, nuevamente, ¿por qué eso? No tengo idea. ¿Quiero que mi paciente se muera 2 o 4 veces más? No. Entonces, cualquier cosa que le sirva, la tomo. Entonces, el paciente hay que hacerle screening de depresión y ese screening se hace con formularios estandarizados. El PHQ-9 se hace por 9 preguntas, que es una lata, hace tío, ánimo de caído. El PHQ-2 son 2 preguntas. Que lo que me pregunta es por ánimo. ¿Ha tenido ánimo decaído la mayoría de los días de la semana? Y pregunta por anedonia. ¿Le cuesta disfrutar las cosas que disfrutaba antes en la mayoría de los días de la semana? Y si una de las dos es positiva, el paciente tiene un screening de depresión positiva y puede ser referido a salud mental o partir la centralina, no cuesta nada. Así que eso, la versión de alto octanaje. ¿Dudas? Ninguna. Maravilloso. Yes. No, en general no. Ya, si tú la haces primaria y no hiciste trombolíticos, nada de por medio, claro, ahí tú la haces dentro de los primeros 90 minutos. Pero si el paciente se sometió a trombolisis, lo más seguro es esperar puede ser 2 o 3 horas antes de hacer la angioplastia. Cuando te metes en ese territorio que es, como digo, alto riesgo de sangrado, cuando el paciente fracasó la trombolisis, está con dolor, se está deteriorando, ahí tú corres el riesgo del sangrado. Pero es, como digo, es correr un riesgo. ¿Sí? Hemos tenido algunos pacientes que han alcanzado a llegar desde la Isla Grande de Chiloé, un caso así incidental, ¿ya? Pero esto en general es una cirugía de emergencia. Y es un cacho de operar, porque en general, digamos, si se rompió es porque está todo friable. Entonces, si ustedes se acuerdan de patología, por supuesto que se acuerdan de patología, es estrés postraumático a estas alturas. Eso tiene una necrosis y de calcificación súper fea. Entonces, no hay dónde poner puntos porque se rebanan, es como mantequilla. Entonces, son cirugías técnicamente complejas, los lugares son complejos, entonces si te pilla justo en el borde del septo interventricular. Entonces, son cirugías muy mórbidas también. Entonces, no porque lleguen a un centro de cardiocirugía el paciente le va a ir bien. Son de súper alta mortalidad. ¿Doctor? ¿Sí? Tengo una consulta. Usted dice que esto solo se hace angiografía primaria. Angiografía primaria. ¿Cuándo está dentro de los casos de múltiples? Eso es una cosa local que nosotros definimos. No es que sea, digamos, en Santiago no te van a preguntar si estás dentro del radio probable o no. Tengo dos consultas. La primera es, ¿eso se cumple dentro del radio para el específico? Sí, aún así nos cuesta, pero como te digo, definimos y esto fue con los directivos del servicio de salud, con enfermeros, con pensábamos, con todo el mundo, que en ese radio valía la pena preguntar. ¿Ya? Pero no siempre vas a tener todo, porque por ejemplo, imagínate que estás en Padre Las Casas y te toca a las 6 de la tarde por el puente. Ya es un poco difícil, o imagínate en Santiago, en el Leodoro Yáñez en Providencia, que es esta avenida que está alrededor del Hospital del Tórax. El taco son 50 minutos. O imagínate Bogotá, Buenos Aires, en una hora de taco, es relativamente difícil, digamos, y esas logísticas, digamos, son propias de cada ciudad. Y lo mismo, si la angiografía primaria y la que tiene trombolíticos además no tiene ninguna diferencia entre recuperación con tratamiento de caso, simplemente no se hace activo y no. Claro, lo que pasa es que, como te digo siempre, y como te digo en todos los estudios que vas a ver, tú vas a ver que la angiografía primaria es lo ideal. Ya en Alemania, ponte tú, los colegas no saben trombolizar. No tienen idea, ¿cachai? Porque hay muchos centros de angiografía
Y ellos tienen un sistema de rescate en helicóptero. Viven en el siglo XXV. O sea, una cuestión... Pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿cachai? Uno tiene esta idea, esta visión idealizada, ¿cachai? De que Estados Unidos es Nueva York y California, y la verdad es que todo lo que está en medio, ¿cachai? Es muy equiparable a lo que tú tendrías acá en cualquier zona rural de Chile, o de Buenos Aires, o sea, de Argentina, o cualquier parte. Entonces, claro, en el papel, claro, los estudios espera que se me corre el coágulo. Los estudios de geografía primaria, claro, demuestran mucha superioridad, digamos, muchas veces cuando uno habla de eso en los congresos o en los cursos, uno les transmite eso a los alumnos y se quedan con la idea de que es lo ideal. Tuvimos un evento, digamos, que estaba el pabellón ocupado y, por ejemplo, hubo un infarto en el servicio de cirugía y estaba el pabellón ocupado, no podíamos hacerlo. Entonces se indicó una trombolisis y la cirujana que estaba a cargo se negó porque quería hacer una angioplastia al paciente. Entonces, ¿cómo le explicamos que no le estáis haciendo bien al paciente? Y eso es en parte porque se ha puesto probablemente el enfoque en lo equivocado, ¿ya? Esto que hicimos nosotros es bien novedoso a nivel nacional, digamos, pero como te digo, yo con el hemodinamista que lo comentaba a nivel nacional, ¿cachai? Están todos de acuerdo y probablemente esta cuestión se empiece a imitar dependiendo de cómo nos vaya, ¿ya? Eso no sería raro que la guía MinSal 2050 cuando se actualice, ¿cachai? Salga con esto. Porque ya, córtenla. Doctora, por allá había una mano levantada, no sé. ¿No? Al lado. Sí. Bueno. En relación a los pacientes que presentan dolor atípico, ¿hay alguna evidencia en que, por ahí, no estoy seguro, pero los pacientes que tienen enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, algo que... En general, los pacientes renales crónicos tienden a tener dolores bastante típicos, ¿no? Están dentro de este pool de pacientes donde hay una corte bien grande que hicieron en Texas, que son como 500.000 pacientes, ¿ya? Y de ahí sale un poco el dato de las mujeres, los adultos mayores, insuficiencia cardíaca, raza negra, ese es otro, ¿ya? Entonces tú puedes tener varias combinaciones que son, y mientras más números para la rifa de la negligencia, peor, ¿cachai? O sea, si eres mujer afroamericana, ¿cachai? Mayor y tenés insuficiencia cardíaca, tenés casi 60% de posibilidades de que no te pillen el diagnóstico a la primera. Pero los renales crónicos en general no tenemos un problema de sospecha tampoco, porque tú sabes que el paciente renal crónico en diálisis, el 90% es coronario, si es que no más. Entonces, puede ser que no tenga síntomas, pero de que está la placa ahí, está la placa ahí. Entonces, apenas se queja de dolor torácico, pum, que toman un electroneotropo. Entonces, no hay un problema con ellos de detección, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas? Los diabéticos, los adultos mayores, las mujeres. ¿Otras dudas? ¿No? ¿No? Dos cosas. Uno es consulta tardía. Ya lo primero es que el paciente consulte muy tarde. Y segundo, que se hagan reperfusiones muy tardías. ¿Ya? En general no lo mostré acá, pero existe un consenso de expertos es que idealmente uno no debería hacer angioplastías ni cirugía cardíaca después de las 48 horas del infarto, porque meterle radicales libres de oxígeno es una cuestión que está ahí media friable y probablemente no sea buena. Pero en general es consulta tardía. ¿Ya? Vimos harta complicación mecánica de nuevo en el COVID, cuando la gente no se atrevía a consultar. Entonces, porque decían que los hospitales te iban a morir poco bueno porque te iba a pegar el COVID. Y estábamos acá hasta las cachas, no había... Interrumpimos el programa de cirugía cardíaca porque en el fondo había que atender pacientes con COVID. Ahí todas las subespecialidades pasamos al combate. Y en ese tiempo sí se vieron hartas complicaciones mecánicas que no veíamos hace harto tiempo. ¿Ya? Ahora, afortunadamente, siguen siendo raras. ¿Ya? Pero pueden pasar. Como te digo, habitualmente esta historia de la Isla Grande de Chiloé es más o menos de ahí de donde vienen todas. Doctor. Entonces, asumiendo que pasa como el periodo de las 24 horas de una angioplastia, o sea, igual asumiendo como que estamos en sectores extremos, y después pasan esas 48 horas y ya no estaría como recomendada la angioplastia, sería como tratamiento farmacológico intensivo. Claro. Ahora, como te digo, nos pasa harto en Aysén, porque en Aysén, digamos, no tienen posibilidad de rescate muy expedito, la verdad. No se les quedan los especialistas tampoco, en este momento no hay cardiólogos en Aysén. O sea, es una cuestión macabra, ¿cachai?
Pero sí, digamos, ahí ya básicamente pasó la vieja. Ya por el fondo el infarto ya se constituyó. Pero si tú vas a hacer una coreografía es para ver si tienes otras lesiones revascularizables en otros territorios, pero después de 2 días ya lo que se tenía que morir se murió. Y es una situación súper terrible. En caso de hacer como la taroides, después se espera un tiempo de evolución para ver el siguiente paso o se envía el tiro al lugar donde se Entre 60 y 90 minutos es el tiempo de evaluación de los criterios de reperfusión. Ya que ahí tú dices, sabes que el paciente andó o no andó. ¿Ya? Pero si tú ves que el paciente se está deteriorando antes, obviamente puedes, digamos, activar el tema de angioplastia rescate antes. ¿Ya? Pero en el papel, digamos, lo que te piden y lo que te va a preguntar el euraco, entre 60 y 90 minutos es evaluar los criterios de reperfusión, que como te digo, en los papers antiguos y los aparecen que son 4, pero en realidad son 2. Y medio. Con la arritmia de reperfusión, 2 y medio. Curiosamente terminamos a la hora.